Bienvenidos a Explorando Herbart, un espacio donde analizamos las ideas del gran pedagogo Johann Friedrich Herbart y su impacto en la educación. Soy Francesca. Y yo soy Nelly. Hoy vamos a sumergirnos en una conversación filosófica y pedagógica sobre su visión de la instrucción, la disciplina, el gobierno de los niños y, finalmente, la virtud. Exploraremos cómo estas ideas han moldeado la educación y siguen vigentes hoy en día. Exacto. Herbart, nacido en 1776, fue un filósofo y pedagogo profundamente influenciado por la Ilustración y el pensamiento kantiano. Para él, la educación no solo se debía transmitir conocimientos, sino que debía ser una guía para la formación del carácter moral y el desarrollo de la voluntad. Y en este episodio vamos a desglosar su propuesta, desde su contexto histórico hasta la aplicación práctica de sus ideas en el aula moderna. Para comprender a Herbart, debemos situarnos en su época. Nelly, ¿qué estaba sucediendo en el mundo cuando él desarrollaba su teoría educativa? Bueno, estamos en plena revolución industrial y en el apogeo del pensamiento ilustrado. Europa está transformándose rápidamente. La ciencia avanza a pasos agigantados y las estructuras políticas tradicionales comienzan a tambalearse. Es un momento en el que el conocimiento deja de ser privilegio exclusivo de las élites y empieza a concebirse como una herramienta para el progreso social. La Revolución Francesa también está muy presente, con su ideal de igualdad y derechos universales. Y la educación de la época reflejaba esa desigualdad. Era dogmática, memorística, centrada en la repetición de textos sagrados y en una disciplina muchas veces represiva. Se creía que la mejor manera de formar ciudadanos era a través de la imposición de la autoridad sin permitir el pensamiento crítico. Exacto. Herbart observó que este sistema no solo era ineficiente, sino que también limitaba el potencial humano. Para él, el aprendizaje no debía ser una mera acumulación de datos, sino un proceso profundo de formación intelectual y moral. Y es aquí donde entramos en el corazón de su filosofía educativa, la relación entre instrucción, disciplina, gobierno y virtud. Herbart plantea que la educación debe lograr un equilibrio entre disciplina, instrucción y virtud. Francesca, profundicemos en cada uno de estos conceptos. Claro, para Herbart, la disciplina es la base sobre la que se sostiene el proceso educativo, pero no se debe entender como un simple conjunto de normas impuestas arbitrariamente, sino como una guía para que el niño aprenda a autorregular su conducta. Es el proceso por el cual se forma el carácter y la voluntad del estudiante. No se trata simplemente de imponer reglas o castigos, sino de ayudar al alumno a desarrollar autocontrol y hábitos correctos que le permitan actuar de manera ética y responsable. Exactamente. La disciplina no es solo evitar el caos en el aula, sino que busca cultivar en el estudiante una disposición hacia el bien. No es obediencia ciega, sino formación de la voluntad. Busca que el estudiante internalice normas y valores. No se basa en el castigo, sino en la enseñanza de autodisciplina. Está orientada a la formación del carácter moral y social del estudiante. La disciplina es un proceso interno que prepara al estudiante para la vida, ayudándolo a actuar de manera correcta incluso sin supervisión. Y aquí, la instrucción, que es el mecanismo a través del cual el niño no solo adquiere conocimiento, sino que también estructura su capacidad de juicio. La instrucción debe ser significativa y capaz de despertar un interés genuino en el alumno. Es el proceso de enseñanza y aprendizaje que permite al estudiante adquirir conocimientos y desarrollar su pensamiento. Sin embargo, Herbart sostiene que la instrucción no debe ser solo la transmisión de información, sino que debe estar relacionada con la formación del carácter y la disciplina. Es el medio para despertar el interés y la curiosidad del estudiante. No se trata solo de enseñar datos, sino de ayudar al estudiante a comprender el mundo y desarrollar juicio crítico. La instrucción debe estar conectada con la disciplina para que el conocimiento adquirido tenga
impacto en la vida del estudiante. Y cuando esta instrucción se da de manera efectiva, se desarrolla la virtud, que es el objetivo final de la educación. La virtud, según Edward, no es solo un concepto moral, sino la capacidad del individuo para tomar decisiones fundamentadas y actuar con justicia. Es un enfoque muy filosófico. No basta con saber qué es bueno y qué es malo, sino que el individuo debe sentir la motivación interna para elegir el bien de manera autónoma. Herbert también distinguió dos formas de instrucción fundamentales en el proceso de enseñanza: instrucción analítica e instrucción sintética. Ambas son necesarias para garantizar un aprendizaje completo, pero tienen enfoques diferentes. Francesca, ¿nos introduces? Claro, la instrucción analítica consiste en descomponer un conocimiento complejo en sus partes más pequeñas, para que el estudiante pueda comprender cada elemento de manera detallada antes de reconstruir el todo. Se parte de un conocimiento global y se divide en partes más pequeñas. Se enfoca en el detalle y en la estructura interna del conocimiento. Es útil cuando se necesita entender relaciones causales o componentes de un sistema, y ayuda a que el estudiante razone y analice críticamente. Si un maestro de literatura quiere enseñar una novela, puede descomponerla en sus elementos esenciales. Primero, analizar los personajes. Luego, estudiar la estructura narrativa. Después, ver el contexto histórico y cultural. Y finalmente, conectar todas esas partes para comprender la obra en su totalidad. Esto permite que el estudiante analice cada componente antes de reconstruir el conocimiento global. La instrucción sintética funciona en sentido contrario. Se parte de elementos individuales para construir un conocimiento global. Se comienza con partes aisladas y luego se integran en un sistema coherente. Se parte de lo simple para llegar a lo complejo. Se enfoca en la construcción de conocimiento a partir de piezas individuales. Es útil cuando se quiere construir conceptos progresivamente. Favorece la síntesis y la integración de la información. Si un maestro de matemáticas enseña geométrica, puede empezar explicando las propiedades básicas de los triángulos. Luego puede pasar a los cuadriláteros y finalmente a la trigonometría, construyendo así un conocimiento global a partir de sus componentes más pequeños. Este método permite que el estudiante construya ideas poco a poco, hasta formar un conocimiento estructurado. Fran, ¿y cómo debe manejarse la atención del alumno durante la instrucción? La atención debe ser utilizada y no impedida. El discurso debe continuar hasta que se satisfagan las expectativas. Se deben evitar pausas extemporáneas e interrupciones extrañas. Claro, también la extrema simplicidad es perjudicial, y aquí podemos conectar esto con la importancia de la multidisciplinaridad, del interés que propone Herbert. Él decía que los estudiantes no pueden enfocarse solo en una disciplina, porque eso los hace unilaterales en su pensamiento. El pensamiento crítico surge cuando una persona puede analizar un problema desde distintas perspectivas. Si un estudiante desarrolla múltiples intereses, ciencia, arte, historia y filosofía, podrá comparar información de distintas fuentes para reflexionar de diferentes enfoques, cuestionar suposiciones y buscar respuestas más profundas. Para entender el cambio climático, un estudiante debe conocer ciencias naturales para comprender la base científica del calentamiento global, o historia y geografía para ver cómo el problema ha evolucionado en el tiempo, o economía y política para analizar las decisiones gubernamentales sobre el medio ambiente. Si el estudiante solo tiene interés en una de estas áreas, su análisis será incompleto. Necesitamos que los niños y jóvenes desarrollen una visión del mundo que combine ciencia, arte, ética y sociedad, para que realmente puedan ejercer un juicio crítico y equilibrado en su vida. Claro, porque un maestro de matemáticas no debe limitarse a dar fórmulas.
Puede usar juegos y problemas reales para despertar el interés de los alumnos. Además, Herbert explica cómo se debe combinar descripción, análisis y síntesis en la enseñanza. Sí, él dice que primero la descripción permite captar la atención del alumno con una imagen clara. Luego, el análisis descompone el conocimiento en partes más pequeñas. Y finalmente, la síntesis lo reconstruye en una idea completa. Y esto nos lleva al papel del docente. Herbert insiste en que el maestro debe despertar la atención primitiva, con estímulos sensoriales llamativos, pero luego guiar a los alumnos hacia la atención aperceptiva, que les permite conectar la nueva información con lo que ya saben. Es fascinante porque eso cambia la forma en la que enseñamos. No se trata solo de captar la atención con algo llamativo, sino de ayudar a los estudiantes a asimilarlo profundamente. También el autor enfatiza que no todas las materias son útiles. Sí, en el capítulo 6 dice que no basta con enseñar cualquier materia. Hay que seleccionar lo que despierta un verdadero interés en los niños. La enseñanza no debe enfocarse solo en lo útil, sino en lo que fomenta la curiosidad y el pensamiento. Claro, debe haber una elección de los contenidos de enseñanza. Herbert argumenta que si solo enseñamos lo que es útil en un sentido práctico inmediato, limitamos el desarrollo intelectual y moral del estudiante. La educación no debe ser solo una preparación para el trabajo, sino una formación para la vida. La educación debe proporcionar conocimientos que no solo sirvan para obtener empleo, sino también para reflexionar sobre el mundo, tomar decisiones éticas y apreciar la cultura. Un joven que solo aprende habilidades técnicas pero nunca reflexiona sobre filosofía, historia o arte puede ser eficiente en su trabajo, pero tendrá una visión reducida del mundo. Ahora vamos a dejar un espacio para sus preguntas. A ver, ¿qué nos dice este primer comentario? ¿Qué errores cometen algunos maestros según Herbert? Bueno, para el autor sería obligar a los niños a memorizar sin entender, no conectar la enseñanza con la vida real, es decir, la falta de conexión entre los intereses de los alumnos y el contenido educativo. También el no despertar la curiosidad en los estudiantes, enfocarse solo en la utilidad inmediata del conocimiento y no en su impacto a largo plazo. Enseñar gramática sin relacionarla con la escritura creativa hace que los niños pierdan el interés en el lenguaje. Como docente, debemos crear métodos para despertar la curiosidad y el interés real en los estudiantes. De hecho, Herbert desarrolló una teoría pedagógica centrada en la importancia del interés en el aprendizaje, argumentando que sin interés genuino, la educación se convierte en un proceso mecánico y forzado. Dentro de su marco conceptual, distingue entre interés inmediato e interés mediato, conceptos que explican las diferentes motivaciones que llevan a un estudiante a aprender. Nelly, ¿les hablamos un poco de esto? Claro, el interés inmediato es aquel que surge de manera espontánea en el alumno, sin necesidad de que haya una recompensa o un propósito externo. El estudiante siente placer al aprender por el simple hecho de explorar, descubrir o entender un tema. No hay un fin práctico detrás de su aprendizaje. La actividad es intrínsecamente satisfactoria. Exacto. Surge de la curiosidad natural del niño. No necesita estímulos externos para mantenerse. Se asocia con la creatividad, la exploración y el pensamiento crítico. Es fundamental para el aprendizaje significativo y duradero. ¿Nos das un ejemplo, Nelly? Claro, un niño que pasa horas observando las estrellas con un telescopio, fascinado por los planetas y las constelaciones, está demostrando un interés inmediato en la astronomía. No lo hace porque deba aprobar un examen ni porque lo necesite en su futuro profesional. Lo hace porque el conocimiento en sí mismo le resulta fascinante y gratificante. Para Herbert, este tipo de interés es el más valioso, porque genera un aprendizaje profundo, voluntario y sostenido a lo largo del tiempo. Ahora, el interés mediato es aquel que no surge de forma espontánea,
sino que está motivado por un propósito externo. El estudiante aprende porque la información le será útil en el futuro o porque se le exige hacerlo. En este caso, la satisfacción no viene del acto de aprender en sí mismo, sino de la utilidad del conocimiento adquirido. Este interés se basa en la utilidad y la necesidad. Puede estar impulsado por recompensas externas, como calificaciones o expectativas sociales. No siempre implica un disfrute real del aprendizaje. A menudo requiere más esfuerzo por parte del docente para mantener la motivación del estudiante. Francesca, ¿nos darías un ejemplo? Claro, un estudiante que estudia matemáticas no porque le guste resolver ecuaciones, sino porque necesita pasar un examen o porque desea ser ingeniero en el futuro, está mostrando un interés inmediato. Para Herbert, aunque este tipo de interés pueda ser útil, no es suficiente por sí solo para garantizar un aprendizaje integral. Otra pregunta es, ¿cuál es el peligro de una educación basada en la repetición mecánica sin comprensión? ¿Cómo lo critica Herbert? Él critica los métodos de enseñanza que obligan a los niños a repetir sin comprender lo que estás estudiando, porque esto no desarrolla pensamiento crítico y no despierta un interés real en el aprendizaje. Hace que el conocimiento sea olvidado rápidamente. La educación debe involucrar activamente al estudiante, permitiéndole reflexionar, hacer preguntas y relacionar la información con su propia experiencia. Exactamente. Un niño que memoriza fórmulas matemáticas sin entender no podrá aplicarlas en problemas reales, porque solo recuerda números sin significado. Entonces, Nelly, ¿qué es la memoria para Herbert? Para Herbert, la memoria no es solo un depósito de información, sino una herramienta para la comprensión. Él sostenía que el aprendizaje no debía basarse en la simple repetición de datos, sino en la construcción de un conocimiento que se relacione con ideas previas. La memoria es importante, pero debe integrarse con la apercepción, proceso de conectar nuevos conocimientos con experiencias previas. Memorizar sin comprender no tiene valor educativo real. Esto debe trabajarse en conjunto con la atención, el interés y la asociación de ideas. Un estudiante que memoriza fechas de batalla sin entender el contexto histórico está usando su memoria de manera mecánica. Sin embargo, si analiza las causas y consecuencias de esos eventos, su memoria se fortalece porque conecta la información con una estructura de conocimiento más amplia. Herbert busca que la memoria funcione como un proceso activo y no como un simple almacenamiento de datos aislados. Como lo dijimos anteriormente, Herbert introdujo el concepto de apercepción, que explica cómo un nuevo conocimiento se integra con ideas previas en la mente del estudiante. La memoria desempeña un papel crucial en este proceso, ya que para comprender algo nuevo, el cerebro necesita recuperar información almacenada previamente. Si un estudiante aprende sobre la revolución industrial, recordará conceptos previos de historia y economía. Si el estudiante logra que relacione estos conocimientos con la tecnología actual, su aprendizaje será más sólido. Sin memoria no hay apercepción. Y sin apercepción, el aprendizaje no se consolida de manera efectiva. Otra idea clave en Herbert es su clasificación de los tipos de interés en el aprendizaje. Explica que hay 6 tipos: empírico, especulativo, estético, simpático, social y religioso. Sí, el interés empírico se refiere a la curiosidad por la observación y la experimentación. Un estudiante que disfruta de los experimentos científicos o la exploración en el aula tiene este tipo de interés. Luego está el interés especulativo, que se da en quienes disfrutan el pensamiento abstracto y las teorías filosóficas. Son esos estudiantes que se hacen preguntas profundas sobre la vida y la existencia. El interés estético está relacionado con la apreciación del arte y la belleza. Por ejemplo, un niño que se emociona con la literatura o la música desarrolla esta forma de interés. También está el interés simpático, que se basa en la empatía y la conexión con los demás. Un alumno que se preocupa por el bienestar de sus compañeros demuestra este tipo de interés. El interés social se enfoca en las relaciones colectivas y el deseo de contribuir a la sociedad. Es clave para formar ciudadanos responsables y participativos. Finalmente, el interés religioso busca reflexionar sobre el significado de la vida y las cuestiones trascendentales. No se trata solo de religión formal, sino de la búsqueda de propósito. Herbert
Nos enseña que los docentes deben fomentar todos estos intereses para que el aprendizaje sea integral y significativo. Ahora hablemos de un concepto que puede parecer curioso, el gobierno de los niños. ¿Por qué Herbert usa este término? Lo hace porque distingue entre el gobierno, que es el conjunto de normas externas que garantizan el orden inmediato, y la disciplina, que es la regulación interna del individuo. Es decir, el gobierno es lo que permite que la escuela funcione a corto plazo, pero no garantiza que los niños desarrollen virtudes. Exacto, si un maestro solo impone reglas sin enseñar a los alumnos por qué deben seguirlas, entonces no está formando ciudadanos responsables, sino individuos que obedecen sin cuestionar. Claro, un buen maestro impone reglas, gobierno, para que los niños no interrumpan la clase. Usa la disciplina para enseñarles respeto y responsabilidad, pero su verdadera meta es instruirlos, despertando su interés por aprender. Es así. La educación busca formar personas virtuosas. No debe enseñar solo por utilidad o por aprobar exámenes, sino por el deseo de saber. Herbert considera que disciplina, gobierno e instrucción son tres elementos fundamentales de la educación, cada uno con un propósito distinto, pero que deben trabajar juntos para formar al individuo en su totalidad. El gobierno es necesario para garantizar el orden, pero no educa en valores. La disciplina es lo que realmente forma al individuo a largo plazo. La instrucción da sentido al conocimiento, integrándolo con la vida del estudiante. Un maestro efectivo no solo imparte conocimientos, sino que también forma el carácter y guía el comportamiento de sus alumnos, ayudándolos a convertirse en ciudadanos autónomos, responsables y con pensamiento crítico. Para Herbert, la educación no solo debe transmitir conocimientos, sino también moldear el carácter y regular la conducta de los estudiantes. Para lograrlo es necesario un equilibrio entre estos tres conceptos. Ahora que hemos desglosado estos conceptos, surge la gran pregunta: ¿cómo podemos aplicar las ideas de Herbert en la educación de hoy? Creo que lo primero es recuperar su idea de que la instrucción debe ser significativa. En un mundo donde la tecnología ha cambiado la manera en que accedemos a la información, el papel del docente no puede ser el mero transmisor de conocimientos. Exacto. La educación moderna debe fomentar el pensamiento crítico y la reflexión, en lugar de centrarse en la simple repetición de contenidos. Herbert nos recuerda que aprender no es acumular datos, sino conectar ideas y aplicarlas en la vida cotidiana. Y también debemos rescatar su énfasis en la formación del carácter. En una sociedad donde la inmediatez y la gratificación rápida dominan, educar en la paciencia, la autodisciplina y la responsabilidad es más importante que nunca. Además, creo que sus ideas sobre la multiplicidad de intereses puede servirnos mucho hoy. La educación no debe dividirse en compartimentos estancados, sino integrar diversas áreas del conocimiento. Exacto, un estudiante que aprende historia no debe serlo aislado de la ciencia, del arte o de la ética. Necesitamos una educación que fomente conexiones entre disciplinas y ayude a los estudiantes a entender la complejidad del mundo en que vivimos. Tenemos una pregunta del público. ¿Por qué Herbert considera que la educación no debe enfocarse solo en el saber? Gracias por tu pregunta, porque el verdadero valor del ser humano no está en cuánto sabe, sino en qué hace con ese conocimiento. Aprender no debe ser solo para acumular datos, sino para formar una persona con principios y valores. Debemos centrarnos en despertar la pasión por aprender y en enseñar a los alumnos a actuar de manera ética y autónoma. Un estudiante que sabe mucho de historia, pero no reflexiona sobre los errores del pasado, no ha desarrollado una verdadera educación. Correcto. El objetivo de la educación no es solo llenar la mente de conocimientos, sino formar la voluntad y el carácter del alumno. Un niño puede saber muchas cosas, pero si no tiene intereses ni motivaciones para aplicar ese conocimiento, su educación es incompleta. Ahora que hemos explorado las ideas principales de Herbert, es interesante compararlo con otros grandes pensadores de la educación y la filosofía. Francesca, ¿con quién te gustaría empezar? Empecemos con Platón. Platón veía la educación como el medio para desarrollar el alma y lograr la justicia en la sociedad, algo que Herbert también valora en su idea de la virtud. Sin embargo, mientras Platón proponía una educación jerárquica y selectiva en la República, Herbert defendía una enseñanza accesible basada en la psicología del aprendizaje. Exactamente. Luego tenemos a Aristóteles, quien consideraba la educación esencial para la formación del carácter. Al igual que Herbert, Aristóteles veía la educación como un proceso integral que debía equilibrar la razón y la moral.
Sin embargo, Herbert desarrolló un enfoque más sistemático de la instrucción basado en la percepción, mientras que Aristóteles enfatizaba la virtud como un hábito adquirido. También podemos hablar de Santo Tomás de Aquino, quien unió la razón con la fe en la educación. Para él, el conocimiento debía llevar al ser humano hacia Dios. Herbert, aunque no tenía un enfoque religioso, coincidía de que la educación debía llevar el desarrollo moral del individuo, aunque desde una perspectiva más secular. Herbert, al igual que Platón y Santo Tomás de Aquino, veía la educación como un medio para formar el carácter moral. Para Platón, el propósito de la educación era el desarrollo de la justicia en el alma, mientras que Tomás de Aquino vinculaba. Luego tenemos a Johann Heinrich Pestalozzi, un contemporáneo de Herbert. Pestalozzi defendía la educación basada en el amor, la experiencia sensorial y la intuición. Herbert, en cambio, creía en un aprendizaje más estructurado basado en el análisis progresivo del conocimiento. Sin embargo, ambos coincidían en que la educación debía centrarse en el niño y no solo en la repetición mecánica de información. Y si hablamos de educación centrada en el niño, no podemos olvidar Jean Rousseau. Rousseau defendía la educación natural y libre, permitiendo que el niño explorara sin imposiciones. Herbert, aunque también creía en la importancia del interés del estudiante, veía la necesidad de un maestro que guiara y organizara el aprendizaje. Es una gran diferencia, porque Rousseau confiaba en la naturaleza del niño y Herbert en la intervención pedagógica del docente. Ahora sí, hablamos de pedagogos influyentes. No podemos olvidar a Juan Amos Comenio, quien promovió una educación universal y estructurada con un enfoque visual y progresivo. Herbert toma elementos similares, especialmente en la organización de los contenidos de manera gradual. Sin embargo, Comenio daba un mayor énfasis en la enseñanza en lengua materna y al uso de imágenes, mientras que Herbert se centraba en la apercepción y la conexión de ideas. Juan Comenio, Rousseau y Herbert presentaban propuestas sistemáticas sobre la educación. Comenio propuso una educación universal y organizada, similar al enfoque estructurado que Herbert abogaba, centrando la enseñanza en la conexión entre el conocimiento, la experiencia y la moral. Pestalozzi y Rousseau reconocían la importancia de la experiencia en el aprendizaje, un concepto que Herbert también sostenía. Para ellos, la educación debía partir de la experiencia real del niño, algo que Herbert lanzó en su enfoque de la didáctica. Bueno, como podemos ver, Herbert veía la educación como una herramienta para formar ciudadanos con criterio moral, en un mundo donde el pensamiento crítico se enfrenta a la desinformación, la polarización y los desafíos éticos de la tecnología. ¿Qué mejor manera de rendirle homenaje que aplicando sus ideas para construir una sociedad más consciente y reflexiva? Exactamente, no se trata solo de recordar a Herbert como un teórico del siglo XIX, sino entender que sus ideas siguen siendo una brújula para la educación moderna. Y como él mismo decía, el fin supremo de la educación es la moralidad. La educación debe producir hombres buenos y virtuosos, no solo seres instruidos. Y con esta frase poderosa cerramos este episodio. Gracias por acompañarnos en este viaje por el pensamiento de Johann Herbert y su impacto en la educación. Esperamos que esta conversación los haya inspirado para reflexionar sobre cómo educamos y aprendemos. Nos vemos en el próximo episodio a Explorando Herbert.